Idalia Vaspera se arrodilló en el frío círculo de ejecución de piedra del fuerte colmillo nocturno. Las cadenas de plata se clavaban en sus muñecas, pero el dolor en su corazón era mucho más profundo. 20 largos años de silencio, sacrificio y fuerza oculta la habían llevado a este momento devastador. La manada que una vez ayudó a liderar a su esposo ahora la miraba con frío desprecio. Rostros que conocía desde hacía años la miraban como si no fuera nada. Pero el corte más profundo vino de los dos jóvenes que estaban junto a su padre, sus propios hijos. Liel, con su cabello plateado brillando bajo la luna, se acercó y susurró: «Nunca fuiste digna, madre. Una humana sin lobo». Su voz no tenía calidez, solo decepción. Draven permanecía de pie, alto y silencioso, con la mandíbula apretada, negándose a mirarla a los ojos. Von Thorn, el hombre con el que se había casado para traer la paz, dio un paso al frente con una expresión endurecida. A su lado estaba Seraphine Whitthorn, su nueva esposa, con su aura de loba blanca, radiante y triunfante. Fueron las mentiras cuidadosamente elaboradas de Seraphine las que habían sellado este momento. Falsas acusaciones susurradas al oído de Von sobre Idalia, conspirando contra la manada y debilitando su futuro. Von levantó la mano, su voz resonó entre los lobos reunidos, cargada de finalidad. «Basado en la verdad presentada por mi nueva luna, Sarafene, por traicionar a esta manada y debilitar nuestro linaje. Idalia Vaspera es sentenciada a muerte». Un pesado silencio cayó sobre el círculo. En lo profundo de su alma, donde los había mantenido encerrados durante 2 décadas, dos voces antiguas se agitaron con furia creciente. «Déjanos salir», gruñó Carmesí, su tono como un fuego crepitante, lamiendo los bordes de su mente. «No tienen derecho a creer tales mentiras en tu contra». «Se arrodillarán», respondió Diamante, su voz tranquila y eterna, como la escarcha sobre el agua quieta. «El tiempo de esconderse ha terminado». Idalia cerró los ojos mientras la jaula que había construido con tanto amor y dolor finalmente comenzaba a resquebrajarse. Después de 20 años de proteger a la familia que amaba, los dioses que había enterrado dentro de sí misma estaban despertando y estaban furiosos. La luz de la mañana se filtraba suavemente por los altos ventanales del fuerte colmillo nocturno, proyectando suaves patrones sobre los pisos de madera. Idalia Vaspera se movía por el gran salón con la misma gracia silenciosa que había mantenido durante 20 años. Enderezó los pesados tapices, ajustó un jarrón de flores silvestres frescas y se aseguró de que la larga mesa del comedor estuviera perfectamente puesta para la comida matutina de la manada. Para todos los demás, ella era simplemente la luna sin lobo, amable, modesta e inofensiva. Una mujer humana que había tenido la suerte de estar al lado de un alfa fuerte. Solo ella conocía la verdad. Se detuvo en uno de los altos ventanales, mirando los bosques neblinosos que rodeaban su territorio. En momentos como este, los recuerdos a menudo la encontraban. Recordó la noche en que sus padres, los respetados alfas de la manada Colmillo Lunar, habían caído durante las antiguas guerras territoriales. El dolor había sido insoportable. El caos había devorado su mundo, y en medio del duelo y la incertidumbre, Von Thorn había aparecido. Él ofreció matrimonio, fuerza y protección para lo que quedaba del pueblo de su padre. A cambio, él uniría las manadas y traería la paz. Idalia había dicho que sí, creyendo que era la única forma de mantener vivo el legado de su familia. Era joven, tenía el corazón roto y estaba llena de esperanza. Lo que no le había dicho, lo que nunca le había dicho a nadie, era el secreto que llevaba dentro de su alma. «Todavía nos escondes», retumbó suavemente la voz de Carmesí en su mente, cálida como un fuego lejano. «Incluso después de todo este tiempo por ellos», susurró Diamante, con su tono frío y firme, «elegiste el amor sobre el poder. Ese sacrificio fue solo tuyo». Idalia cerró los ojos por un momento, apoyándose en el marco de la ventana. Hace 20 años, la noche antes de su boda, ella había tomado su decisión. Los legendarios lobos dobles, el carmesí y el diamante, no eran un mito para ella. Eran reales, antiguos e increíblemente poderosos.
Había sentido su presencia desde la infancia, haciéndose más fuerte a medida que maduraba. Pero tal poder podría destrozar manadas. Podría traer guerra en lugar de paz. Así que había construido una jaula en lo profundo de sí misma y los había encerrado suavemente. Lo hizo para que Von pudiera gobernar sin miedo ni desafíos. Lo hizo para que sus futuros hijos pudieran crecer en un entorno seguro. Desde entonces, cada día había vivido con sus voces silenciosas, sus ocasionales quejas amables y su inquebrantable lealtad a su madre. Idalia se giró al oír pasos. Liriel entró en el salón, con su largo cabello plateado cuidadosamente trenzado. Se movía con la confianza natural de una joven que nunca había dudado de su lugar en el mundo. A los 18 años, ya era respetada por su fuerte loba diamante. Draven la seguía de cerca, de hombros anchos y serio. Su propio lobo carmesí lo convertía en uno de los mejores guerreros jóvenes de la manada. «Buenos días», dijo Idalia suavemente, ofreciéndoles una cálida sonrisa. «El desayuno estará listo pronto». Liriel asintió levemente, pero no le devolvió la sonrisa. «Padre dice que hoy debemos entrenar más duro. La manada debe mantenerse fuerte». Draven miró a su madre brevemente, luego desvió la mirada. «Sí, la fuerza es lo que más importa». Idalia sintió el dolor familiar en su pecho, pero no dijo nada. Había visto a sus hijos convertirse en excelentes lobos jóvenes, orgullosos y poderosos. Creían que sus dones extraordinarios provenían del lado de la familia de su padre. Una historia que Von había repetido con orgullo durante años. No tenían idea de que la verdad vivía silenciosamente dentro de la mujer que veían como débil y ordinaria. A medida que pasaba la mañana, Idalia continuó con sus deberes silenciosos. Escuchaba las preocupaciones de los miembros de la manada, ofrecía consejos amables y mantenía el hogar funcionando sin problemas. Nadie sospechó jamás la tormenta que llevaba dentro. Más tarde esa tarde, sí, mientras doblaba sábanas limpias en la tranquilidad de sus aposentos, los susurros regresaron. «Mereces más que esta vida en las sombras», murmuró Carmesí, con un toque de frustración en su voz. «Paciencia», lo calmó Diamante. «Ella protege lo que ama». Idalia sonrió con tristeza para sí misma. «Yo elegí esto», susurró de vuelta. «Por todos ustedes». Al acercarse la noche, un suave golpe sonó en su puerta. Una de las mujeres más jóvenes de la manada entró, con aspecto nervioso. «Luna Idalia, hay rumores extendiéndose por el fuerte», dijo con vacilación. «Se ha visto al Alpha Von pasando tiempo con Seraphine Witterm, la loba blanca de los territorios del este. Algunos dicen que podría estar considerándola como una segunda pareja». Las manos de Idalia se detuvieron sobre la tela. Por un largo momento, simplemente asintió, manteniendo la calma en su rostro. «Gracias por decírmelo», respondió suavemente. Cuando la mujer se fue, Idalia se quedó sola en la luz que se desvanecía. Las primeras grietas en la vida que había construido con tanto cuidado comenzaban a mostrarse. Y en lo profundo, los dos lobos que había enjaulado durante 20 años se agitaron con creciente preocupación. Los días en el fuerte colmillo nocturno habían comenzado a sentirse más pesados. Von Thorn ya no miraba a Idalia como antes. No es que su matrimonio hubiera estado lleno de gran pasión, pero al menos había habido un respeto silencioso entre ellos. Ahora incluso eso se estaba desvaneciendo. Él venía a sus aposentos compartidos cada vez menos. Cuando lo hacía, sus palabras eran cortas y afiladas, como cuchillas envueltas en seda. «Te mueves demasiado lento últimamente», dijo una noche mientras ella preparaba su capa formal para una reunión de la manada. «La manada necesita fuerza, no suavidad». Idalia bajó la cabeza y no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio a menudo mantenía la paz mejor que cualquier discusión. Más tarde esa tarde, mientras llevaba una bandeja de té de hierbas por el corredor este, escuchó voces provenientes de la sala del consejo. El tono profundo de Von se escuchaba claramente a través de la puerta entreabierta. Se detuvo, sin intención de escuchar a escondidas, pero las palabras la dejaron helada. «Mis hijos llevan el verdadero poder de nuestro linaje.
se jactaba Von ante los ancianos reunidos. La loba diamante de Liel y el lobo carmesí de Draven demuestran la fuerza de mi sangre. El legado diamante de mi abuela y el fuego carmesí de mi abuelo corren por ellos. No tiene nada que ver con esa mujer sin lobo con la que me casé por piedad. Los ancianos murmuraron en acuerdo. Alguien se rió suavemente, y Dalia se quedó en el pasillo, con la bandeja temblando ligeramente en sus manos. Cerró los ojos por un momento, dejando que el dolor familiar se asentara en su pecho. Había escuchado variaciones de esta historia muchas veces antes, pero cada vez dolía con la misma intensidad. Se atribuye el mérito de lo que es tuyo, gruñó Carmesí dentro de su mente, con su voz baja y acalorada. ¿Cuánto tiempo permitirás esto? Mantén la calma, susurró Diamante suavemente, aunque incluso su tono frío llevaba un nuevo filo de inquietud. Tú elegiste este camino para ellos. Pero la jaula se vuelve más apretada cada día. Y Dalia respiró hondo y siguió caminando. Llevó el té a las cocinas como si nada hubiera pasado. Esa noche, la falta de respeto de sus hijos la hirió aún más profundamente. Durante la cena, Lael apartó su plato. La comida sabe insípida otra vez. Nunca la sazonas adecuadamente, madre. Una verdadera luna sabría cómo complacer a la manada. Draven se reclinó en su silla con los brazos cruzados. Padre dice que no deberíamos esperar demasiado. Después de todo, solo eres humana. Fue amable al mantenerte aquí tanto tiempo. Y Dalia sintió las palabras como pequeñas piedras cayendo en agua quieta. Forzó una sonrisa amable. Intentaré hacerlo mejor mañana. Recordó días mejores, sosteniendo a la recién nacida Lael en sus brazos durante largas noches sin dormir. Le cantaba suaves canciones de cuna mientras la pequeña mano del bebé agarraba su dedo. Recordó haberle enseñado a Draven a caminar, atrapándolo cada vez que tropezaba. Le susurraba palabras de aliento incluso cuando su propio corazón estaba cansado. Esos recuerdos eran su consuelo silencioso. Había volcado cada gramo de amor que tenía en criarlos, incluso mientras mantenía su mayor secreto encerrado. Después de que los niños se levantaron de la mesa, Idalia se sentó sola en el salón tenuemente iluminado. El peso de 20 años la oprimía. Nos estamos cansando de este silencio, retumbó Carmesí, más inquieto que de costumbre. Llamas de frustración parpadearon en sus pensamientos. Eres mucho más de lo que ellos saben. No nos quedaremos enjaulados para siempre, añadió Diamante, su voz con un nuevo escalofrío de advertencia. Las mentiras se están extendiendo y te están haciendo daño. Y Dalia apoyó la frente en sus manos entrelazadas. Lo hice por ellos, susurró, para que pudieran tener un padre fuerte, para que pudieran crecer orgullosos y seguros. Pero en el fondo sentía que la jaula se debilitaba. Los dos lobos antiguos dentro de ella ya no se contentaban con esperar en las sombras. Sus voces se hacían más fuertes con cada día que pasaba. Y las grietas en su matrimonio se estaban ensanchando hasta convertirse en algo mucho más peligroso. El gran salón del fuerte colmillo nocturno estaba lleno de música y risas esa noche. Coloridos estandartes colgaban de las vigas de madera, y largas mesas gemían bajo el peso de carnes asadas, pan fresco y vino dulce de bayas. Toda la manada se había reunido para dar la bienvenida a la nueva adición a su liderazgo. Sarafene Tormenta Blanca, la orgullosa loba blanca de los territorios del este. Idalia estaba de pie a un lado del salón, vestida con un sencillo vestido gris, observando todo en silencio. Ella misma había ayudado a organizar el festín, como siempre hacía. Nadie le había pedido que se hiciera a un lado. Todavía no. Von entró en el salón con Sarafene del brazo. Era llamativa, alta y elegante, con un cabello rubio blanco y un aura que parecía brillar como nieve fresca bajo la luna. La manada estalló en vítores y aplausos cuando Von levantó sus manos unidas. Esta noche celebramos un nuevo comienzo, anunció Von, su voz resonando con orgullo. Seraphine Whitthorn trae fuerza, pureza y verdadero poder a nuestra manada. Ella estará a mi lado como mi luna. Más vítores llenaron la sala, y Dalia sintió que las palabras se asentaban pesadamente en su estómago. Durante el festín,
Fon se aseguró de que todos notaran el cambio de poder. Sentó a Sarafin en la mesa principal, en el lugar que siempre había pertenecido a Idalia. Cuando Idalia se acercó en silencio para servir el plato principal, la voz de Von cortó el ruido. «Apártate, Idalia», dijo lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. «Este ya no es tu lugar. Una verdadera luna sabe cuándo es el momento de hacerse a un lado. Ya has hecho suficiente como la esposa sin lobo que mantuve por piedad». Una oleada de murmullos incómodos se extendió por el salón. Algunos apartaron la vista, otros asintieron con la cabeza. Sarafene sonrió dulcemente, colocando una mano en el brazo de Von. «Gracias por tu servicio todos estos años», le dijo a Idalia, su voz suave, pero sin verdadera calidez. «Estoy segura de que entiendes que la manada necesita a alguien más fuerte ahora». Antes de que Idalia pudiera responder, Liel y Draven se acercaron a la mesa principal, con los rostros iluminados por la emoción. Liel se inclinó graciosamente ante Sarafine. «Es un honor conocerte finalmente», dijo. «Padre nos ha contado mucho sobre tu poderosa loba blanca. Serás una luna perfecta para nuestra manada». Draven sonrió, algo que rara vez hacía en presencia de Idalia. «Hemos estado esperando esto, alguien que realmente iguale la fuerza de padre. Bienvenida a la familia». Los tres rieron juntos, Lyriel, Draven y Sarafine, compartiendo bromas e historias como si se conocieran desde hacía años. Idalia se quedó a unos pasos de distancia, viendo a sus hijos sonreír a la mujer que la estaba reemplazando. El sonido de sus risas se sintió como pequeñas grietas extendiéndose por su corazón. Recordó sostenerlos de bebés, quedarse despierta durante fiebres y pesadillas, enseñarles la historia de su manada mientras ocultaba su propia verdad. Y ahora se sentaban allí, aceptando felizmente una nueva figura materna sin dirigirle una segunda mirada. «Esto es demasiado», gruñó Carmesí en su interior, su voz ardiente de ira. «Se ríen con la que busca borrarte». «Mantente fuerte», susurró Diamante, aunque su tono usualmente tranquilo temblaba con furia contenida. «No saben lo que están haciendo, pero nosotras lo vemos todo». Idalia se excusó silenciosamente del salón antes de que alguien pudiera ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se deslizó a un tranquilo corredor lateral y se apoyó contra la fría pared de piedra, respirando lentamente. Suspiró entrecortadamente. 20 años de amor, sacrificio y silencio. Y así era como terminaba. La celebración continuaba detrás de ella, ruidosa y alegre. Pero dentro de Idalia, la jaula que contenía a sus lobos dobles se sacudía más fuerte que nunca. La luna de sangre colgaba pesada en el cielo nocturno, arrojando un inquietante resplandor rojo sobre el antiguo círculo de piedra fuera del fuerte colmillo nocturno. Toda la manada había sido convocada para lo que Von llamó una reunión necesaria para asegurar nuestro futuro. Las antorchas parpadeaban alrededor del claro y el aire se sentía denso por la tensión. Idalia estaba en el centro, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Ya sabía lo que se avecinaba. Los susurros se habían vuelto demasiado fuertes para ignorarlos. Aún así, mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrar el miedo que se retorcía en su pecho. Von dio un paso adelante hacia el círculo, con Sarafine a su lado. La expresión de la loba blanca era tranquila y satisfecha, como si este momento hubiera sido planeado durante mucho tiempo. El rostro de Von era duro, su voz se extendió entre los lobos reunidos con fría autoridad. «Esta noche, bajo la atenta mirada de la luna de sangre, debo abordar una dolorosa verdad», comenzó. «Durante demasiado tiempo, esta manada ha estado contenida, debilitada. Nuestro linaje ha sufrido por la elección que hice hace 20 años por piedad y necesidad política». Se giró y señaló directamente a Idalia. «Idalia Vaspera se ha convertido en una carga. No aporta lobo, ni fuerza, ni poder a nuestra manada. Y a través del testimonio honesto de mi nueva luna, Sarafene, ahora sabemos que ha estado conspirando en secreto, tratando de socavar nuestro futuro y sembrar la duda entre nuestra gente». Un murmullo recorrió la multitud.
Idalia permaneció completamente quieta, su rostro tranquilo incluso mientras su corazón se hacía añicos. Fon continuó, su voz elevándose. Por debilitar a esta manada y traicionar la confianza depositada en ella, sentenció a Idalia Vaspera a muerte. Esta es la única forma de restaurar nuestra fuerza y honor. Un pesado silencio cayó sobre la reunión. Liel y Draven se colocaron junto a su padre sin dudarlo, de pie, altos y orgullosos. El cabello plateado de Liel brillaba bajo la luz roja de la luna mientras miraba a su madre con fría decepción. «Deberías haberte ido por tu cuenta hace años, madre», dijo Liel, su voz lo suficientemente aguda como para que todos la oyeran. «Una humana sin lobo no tiene lugar aquí. Padre fue demasiado amable contigo durante demasiado tiempo». Draven se cruzó de brazos, su expresión dura. «Ya no necesitamos debilidad. Sarafine es la verdadera luna que merecemos. Nunca fuiste una de nosotros». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Idalia miró a sus hijos, los bebés que había mecido durante la noche, los pequeños que había protegido con cada sacrificio silencioso, ahora mirándola con abierto desprecio. Su garganta se apretó dolorosamente, pero no dijo nada. No revelaría su secreto, ni siquiera ahora. No cuando podría destruir todo lo que había intentado proteger con tanto esfuerzo. Dos guerreros de la manada se acercaron y le pusieron pesadas cadenas de plata alrededor de las muñecas. El metal estaba frío y mordaz, pero ella no se inmutó. Mantuvo la vista en el suelo, respirando lentamente. «Esto es insoportable», rugió Carmesí en su mente, su voz temblando de rabia. «¿Se atreven a encadenarte? ¿Se atreven a hablarte con tal falta de respeto? Déjanos salir». «Aguanta un poco más», susurró Diamante, aunque su antigua voz temblaba con furia apenas contenida. «No entienden lo que están despertando». Idalia cerró los ojos mientras las cadenas se cerraban con un clic. 20 años de amor, silencio y sacrificio la habían llevado aquí, a este momento de traición total por parte de la misma familia por la que había dado todo. La luna de sangre observaba desde lo alto, como si esperara lo que sucedería a continuación. Las cadenas de plata se sentían más pesadas bajo la luz carmesí de la luna de sangre. Idalia permanecía inmóvil en el centro del círculo de ejecución, con las muñecas atadas y el corazón dolido con un dolor más profundo que cualquier herida. La manada observaba en tenso silencio. Vaughn estaba de pie, alto y orgulloso, con Sarafine a su lado con una sonrisa satisfecha. Lyriel y Draven permanecían al lado de su padre, con los rostros fríos e inflexibles. Idalia había permanecido en silencio ante cada acusación, cada palabra cruel de sus propios hijos. Pero dentro de su alma, la jaula que había construido con 20 años de amor y sacrificio finalmente se estaba haciendo añicos. «¡Basta!», rugió Carmesí, su voz como un trueno y un incendio forestal explotando en su mente. «No dejaremos que te lleven». «Es la hora», asintió Diamante, su antiguo tono afilado como el hielo. «Te han herido por última vez». Una repentina y poderosa ola de energía recorrió el cuerpo de Idalia. Jadeó cuando una luz dorada mezclada con fuego carmesí y escarcha de diamante brotó de su pecho. Las cadenas de plata brillaron intensamente por un momento antes de romperse con un agudo crujido metálico. La manada retrocedió en estado de shock. De la forma de Idalia, se materializaron dos lobos masivos, imponentes y magníficos bajo la luna de sangre. Carmesí era una bestia colosal de llamas rojas y anaranjadas. Su pelaje parpadeaba como brasas vivas. Sus ojos brillaban con furia ancestral. Diamante estaba a su lado, elegante e imponente. Su pelaje brillaba como pura luz de estrellas y cristal congelado, irradiando una calma pero abrumadora poder. Ambos lobos eran mucho más grandes de lo que cualquier cambiante de la manada había visto jamás. Una ola de jadeos y murmullos aterrorizados se extendió entre la multitud. Algunos lobos cayeron de rodillas. Otros retrocedieron con miedo. Los ancianos miraban con los ojos muy abiertos, el reconocimiento amaneciendo lentamente en sus rostros. Carmesí y Diamante giraron sus poderosas cabezas hacia Idalia. Luego, en perfecta sincronía,
Los dos lobos legendarios bajaron sus enormes cuerpos y se arrodillaron ante ella, con las cabezas inclinadas en completa sumisión y reverencia solo hacia ella. La verdad golpeó a la manada como una tormenta. Uno de los ancianos más viejos susurró con voz ronca: «Los lobos dobles. Los mitos eran reales». El rostro de Vaughn perdió todo su color. Sarafine dio un paso tembloroso hacia atrás. Liel y Draven miraban con incredulidad atónita, sus propios lobos agitándose inquietos dentro de ellos. Idalia se irguió lentamente en toda su altura. Por primera vez en 20 años, su voz resonó clara, fuerte y llena de una autoridad silenciosa por todo el círculo. «Sentenciaron a su luna a muerte», dijo, sus ojos brillando con fuego carmesí y luz de diamante. «Pero los dioses que temían han despertado». La luna de sangre pareció brillar aún más intensamente sobre ellos, como si la propia diosa de la luna estuviera observando el momento en que todo cambió. El círculo de ejecución estaba mortalmente silencioso bajo la luna de sangre. Nadie se movía. El único sonido era el crepitar de las antorchas y el aullido lejano del viento entre los árboles. Liel y Draven estaban congelados junto a su padre, con los rostros pálidos de incredulidad. Los dos lobos masivos, carmesí y diamante, permanecían arrodillados ante su madre, irradiando un poder que hacía que el aire mismo se sintiera pesado. Liel se agarró el pecho de repente. Su loba diamante, de la que siempre había estado tan orgullosa, se agitaba salvajemente en su interior. Sentía como si estuviera haciendo una reverencia. Una ola de calidez y reconocimiento la inundó, seguida de un único pensamiento claro que no era suyo. «Madre». Retrocedió un paso. «No, eso no es posible». La reacción de Draven fue aún más fuerte. Su lobo carmesí surgió con tal fuerza que jadeó y cayó de rodillas. El poder ardiente que siempre había creído que provenía del linaje de su padre, ahora se extendía hacia la bestia llameante arrodillada ante Idalia. Los recuerdos destellaron en su mente, momentos en que su lobo se había sentido extrañamente contenido, cuando su fuerza había venido con una inexplicable gentileza que nunca pudo entender del todo. Momentos en que había sentido una atracción silenciosa hacia su madre que siempre había descartado como debilidad. Ambos gemelos miraron a Idalia con los ojos muy abiertos y destrozados. Idalia se erguía alta entre sus dos lobos legendarios, tranquila y radiante. No volvió a hablar, simplemente miró a sus hijos por un largo momento, una mirada llena de amor, dolor y una tristeza silenciosa. El rostro de Vaughn se contrajo de rabia y miedo. Dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. «Esto no cambia nada», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «Sigue siendo la misma mujer que ocultó su verdadera naturaleza. Nos engañó a todos. Sarafene es la luna legítima ahora. No permitiré». Sus palabras cayeron en saco roto. Varios ancianos ya susurraban entre ellos, sus expresiones cambiando de shock a asombro. Algunos lobos más jóvenes miraban a Idalia con un respeto recién descubierto, mientras que otros permanecían leales a Vaughn, creando una tensión visible en toda la manada. La unidad que Vaughn había construido comenzaba a fracturarse ante sus ojos. Idalia se giró lentamente. Carmesí y Diamante se pusieron de pie y la flanquearon como guardianes protectores. Sin otra palabra, comenzó a alejarse del círculo de ejecución con pasos firmes y gráciles. Los dos grandes lobos caminaron con ella, sus enormes formas brillando bajo la luz de la luna. Nadie se atrevió a detenerla. Los ojos de Liel se llenaron de lágrimas mientras veía a su madre irse. «Madre», susurró, pero la palabra fue demasiado baja para que alguien la oyera. Draven permaneció congelado, con los puños apretados. El peso de cada palabra cruel que le había dicho se derrumbó sobre él de una vez. Vaughn se quedó sin palabras. Su nueva esposa, Sarafene, ahora parecía mucho menos segura a su lado. La manada permaneció dividida, algunos viendo a Idalia desaparecer en el bosque con reverencia, otros mirando a su alfa en busca de una guía que ya no se sentía segura. Mientras Idalia se desvanecía en las sombras de los árboles, dejó a su familia y a su manada atrás en un silencio atónito y pesado. La luna de sangre continuó vigilándolos a todos,
como si marcara el comienzo de un nuevo y doloroso capítulo. Las antiguas ruinas de Colmillo Lunar se erigían silenciosas y solemnes bajo la luz menguante de la luna de sangre. Una vez el orgulloso hogar de la familia de Idalia, las antiguas estructuras de piedra ahora estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Idalia caminó lentamente por el patio roto, sus dos grandes lobos, Carmesí y Diamante, caminando protectoramente a su lado. Por primera vez en 20 años se sentía verdaderamente libre y profundamente agotada. Se sentó en un banco de piedra desgastado cerca de lo que solía ser el jardín de sus padres. El aire de la noche era fresco y quieto. Carmesí sacudió su melena de fuego y le habló directamente. Su voz ya no era solo un susurro, sino clara y fuerte en su mente. Finalmente, suspiró. Después de 20 años de cadenas, volvemos a respirar. Deberías habernos dejado salir hace mucho tiempo. Nunca merecieron tu silencio. Diamante se sentó graciosamente a su lado, su pelaje brillante resplandeciendo suavemente. Su voz era más tranquila, pero llena de una tristeza silenciosa. Entendemos por qué lo hiciste, Idalia. Querías proteger a tus hijos. Querías paz para la manada de tu padre. Pero el dolor que te causaron ha sido difícil de ver. Idalia extendió la mano y tocó suavemente el pelaje brillante de Diamante. Lo sé, susurró. Pensé que si me mantenía en silencio y lo daba todo, serían felices. Pensé que el amor significaba sacrificio. El amor no debería costarte el alma, gruñó Carmesí. Enterraste a dioses para complacer a un hombre que nunca te vio de verdad. Ahora mira a dónde ha llevado todo esto. Antes de que Idalia pudiera responder, escuchó pasos suaves de detrás de ella. Se giró y vio a Layel de pie al borde de las ruinas, con el cabello plateado desordenado y los ojos rojos de llorar. La chica claramente se había escapado de la manada. «Madre», dijo Liel, su voz temblando. Se acercó Mam, con los puños apretados a los costados. «¿Qué eres? ¿Cómo es esto posible? Todos estos años nos dejaste creer que no eras nada, nos dejaste tratarte como...» Se detuvo. Las palabras se le atascaron en la garganta, y Dalia miró a su hija con una mezcla de amor y desolación. Le hizo un gesto a Liel para que se sentara, pero la chica permaneció de pie. «Nunca quise nada de esto», dijo Idalia suavemente. «Cuando tu padre me pidió que me casara con él, después de la muerte de mis padres, acepté por el bien de la paz, pero llevaba un gran secreto. Los lobos dobles, Carmesí y Diamante, han estado conmigo desde que era niña. Su poder es antiguo y peligroso. Sabía que si los liberaba, podría traer guerra y destruirlo todo». Tomó una respiración temblorosa, su voz volviéndose más baja. «Así que la noche antes de mi boda, construí una jaula dentro de mi alma y los encerré. Lo hice para que tu padre pudiera gobernar sin miedo. Lo hice para que tú y Draven pudieran crecer en una manada fuerte y unida. Cada día durante 20 años, escuché sus voces y les pedí que fueran pacientes. Interpreté el papel de la luna silenciosa y sin lobo. Sonreí ante la falta de respeto. Los crié a ambos con todo el amor de mi corazón, incluso cuando comenzaron a mirarme con vergüenza». Los ojos de Liel se llenaron de lágrimas frescas. «¿Pero por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que nos burláramos de ti? ¿Por qué dejaste que padre...?» «Porque los amaba», dijo Idalia, su voz quebrándose ligeramente. «El amor de una madre a veces significa cargar con el dolor para que sus hijos no tengan que hacerlo. Pensé que si sacrificaba lo suficiente, estarían orgullosos de la familia que construimos. Estaba equivocada». Carmesí dejó escapar un gruñido bajo y enojado mientras Diamante observaba a Ligiel con ojos tranquilos pero penetrantes. Ligiel cayó de rodillas frente a su madre. Las lágrimas corrían por su rostro. «Te dije cosas horribles. Te llamé débil. Elegí a Sarafene por encima de ti, mi propia madre». Idalia extendió la mano y secó suavemente una lágrima de la mejilla de su hija. Por un largo momento, el único sonido fue el suave viento nocturno moviéndose a través de las ruinas. El primer ajuste de cuentas había comenzado.
doloroso, honesto y muy esperado. A la mañana siguiente, la luz del sol se abrió paso a través de las grietas de las ruinas de Colmillo Lunar. Idalia estaba sentada en silencio en el mismo banco de piedra, bebiendo agua de un pequeño arroyo cercano. Carmesí y Diamante descansaban a su lado, su presencia tranquila, pero vigilante. De repente, unos pasos pesados resonaron en las ruinas. Draven irrumpió en el patio, con el rostro enrojecido de ira y confusión. Tenía los puños apretados a los costados y sus ojos ardían de traición. «¡Madre!», gritó, deteniéndose a unos metros de ella. «¿O debería siquiera llamarte así?». Idalia levantó la vista hacia su hijo, su expresión firme pero llena de tristeza. No se levantó. «Draven», dijo suavemente, «sabía que vendrías». Draven se rió amargamente, el sonido áspero en las pacíficas ruinas. Todo lo que creía era una mentira. Mi poder, mi lobo, mi lugar en esta manada, todo. Nos ocultaste la verdad durante 20 años. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste dejar que padre nos criara para pensar que eras débil e inútil? Dio otro paso más cerca, su voz elevándose. Lo defendí, me burlé de ti, me quedé allí y vi cómo te encadenaban. Idalia, carmesí se agitó poderosamente. El gran lobo de fuego levantó la cabeza, sus ojos brillantes fijos en Draven. Lo siente, le dijo Carmesí a Idalia. Su lobo reconoce su verdadera fuente. Déjalo sentir la conexión. Draven jadeó de repente y se agarró el pecho. Su propio lobo carmesí surgió en su interior, atraído fuertemente hacia la masiva bestia de fuego junto a su madre. Una ola de calidez y reconocimiento lo inundó. Recuerdos de un poder que siempre se había sentido extrañamente gentil. Momentos en que su fuerza venía con una inexplicable atracción hacia la amabilidad, hacia su madre. La sensación fue abrumadora. Este poder dentro de mí, susurró Draven, con la voz temblorosa. No es de padre en absoluto, ¿verdad? Idalia negó lentamente con la cabeza. No, hijo mío, nunca lo fue. Les di a ambos mi don en silencio. Encerré a mis lobos para que pudieran crecer, creyendo que venían de un linaje fuerte y orgulloso. Quería que se sintieran poderosos y amados. El rostro de Draven se contrajo de rabia y dolor. Deberías habérnoslo dicho. Hiciste que te odiara. Hiciste que te tratara como basura durante años. Gritó las últimas palabras, su voz quebrándose. Ya no sé quién soy. Lágrimas de frustración ardían en sus ojos. Enojo. Por un largo momento el aire se sintió denso de dolor no expresado. Idalia habló suavemente. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo, pero espero que algún día entiendas por qué tomé esa decisión. El corazón de una madre a veces carga con pesadas cargas para que sus hijos puedan caminar más ligeros. Draven la miró fijamente durante varios segundos dolorosos. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo de las ruinas, sus pasos fuertes y enojados mientras desaparecía en el bosque. Pero mientras corría, la duda comenzó a infiltrarse en su mente. Pequeñas preguntas surgieron, cosas que su padre había dicho a lo largo de los años que nunca encajaban del todo. ¿Por qué su lobo siempre se había sentido diferente al de Vaughn? ¿Por qué a veces había sentido una extraña calidez cuando su madre estaba cerca? De vuelta en el fuerte colmillo nocturno, Fon se movía rápidamente para recuperar el control. Convocó una reunión de emergencia de los ancianos y guerreros leales. Idalia es una amenaza para todo lo que hemos construido, declaró, su voz fría y contundente. Nos ocultó un poder peligroso. Engañó a esta manada. Debemos tratarla como a una enemiga. Cualquiera que la apoye enfrentará un castigo. Seraphine estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. La manada todavía estaba dividida, pero Vaughn apretó su control, dejando en claro que no perdería el control tan fácilmente. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Draven se detuvo, respirando con dificultad. Se apoyó contra un árbol, su mente corriendo con preguntas que nunca antes se había atrevido a hacer. Las semillas de la duda habían sido plantadas. La noticia de lo que sucedió bajo la luna de sangre se extendió rápidamente por los territorios. Al día siguiente,
La manada Colmillo Nocturno había comenzado a fracturarse. Algunos lobos permanecieron ferozmente leales a Von. Se reunieron en el salón principal del fuerte Colmillo Nocturno, declarando que Idalia los había engañado a todos y que su poder oculto la hacía peligrosa. Seraphine se movía con confianza entre ellos, ofreciendo palabras tranquilizadoras y reforzando el liderazgo de Von. No podemos confiar en alguien que ocultó tal poder durante 20 años, les dijo. Nuestro alfa sabe qué es lo mejor para la manada. Pero otros sentían de manera diferente. Pequeños grupos de guerreros y ancianos se escabulleron del fuerte, atraídos por las antiguas ruinas de Colmillo Lunar. Hablaban en voces bajas y asombradas sobre los legendarios lobos dobles y la luna silenciosa que los había llevado en silencio durante tanto tiempo. Un respeto silencioso, incluso reverencia, comenzó a crecer por Idalia. En las ruinas, Idalia se sentó bajo un viejo árbol en flor, observando la luz del sol danzar entre las hojas. Carmesí y Diamante descansaban cerca, su presencia reconfortante, pero ya no oculta. Deberías reclamar lo que es tuyo, instó Carmesí, su voz de fuego inquieta. Intentaron matarte. No seas blanda ahora. El tono más frío de Diamante siguió. La venganza se sentiría bien en este momento, pero puede que no traiga la paz que realmente buscas. Elige con cuidado. Idalia negó suavemente con la cabeza. No comenzaré una guerra, dijo suavemente. Todavía no. Pasé 20 años protegiendo a esta manada. Necesito tiempo para sanar y tiempo para decidir quién quiero ser ahora. Se sentía agotada, no solo en cuerpo, sino en espíritu. La traición todavía dolía profundamente, especialmente las crueles palabras de sus propios hijos. En lugar de conspirar, pasó sus días cuidando los viejos jardines, caminando por las ruinas y simplemente permitiéndose respirar libremente por primera vez en décadas. Esa tarde llegó un visitante, un hombre alto, de hombros anchos, con tranquilos ojos grises y cabello oscuro atado hacia atrás, se acercó a las ruinas a pie. No llevaba armas y se movía con una confianza silenciosa. Idalia lo reconoció de inmediato. Cale Stormage, un respetado guerrero y consejero de la vecina manada Stormage. Luna Idalia, dijo, inclinando la cabeza respetuosamente. Vine tan pronto como me enteré. Quería ofrecer mi apoyo y asegurarme de que estuvieras a salvo. Idalia lo estudió cuidadosamente. Cale siempre había sido conocido por su naturaleza sensata y su fuerte sentido del honor. Había visitado el fuerte Colmillo Nocturno varias veces a lo largo de los años por asuntos de la manada, y siempre había encontrado su presencia firme y amable. Gracias, Kaylee, respondió ella, ofreciendo una pequeña y cansada sonrisa. No esperaba visitas tan pronto. Él se acercó más, pero mantuvo una distancia respetuosa. Lo que sucedió bajo la luna de sangre ha sacudido a muchos. No vengo a empujarte hacia un conflicto. Simplemente quería que supieras que no estás sola. Si necesitas un lugar seguro para descansar o alguien que te escuche, las fronteras de mi manada están abiertas para ti. Había algo cálido en la forma en que la miraba. No piedad, sino un cuidado genuino y una admiración silenciosa. Por un momento, Idalia sintió un extraño aleteo en su pecho, algo que no había sentido en muchos años. Rápidamente desvió la mirada, concentrándose en las flores en sus manos. Carmesí emitió un gruñido bajo y aprobador en su mente. Él ve tu fuerza. Diamante permaneció en silencio, observando pensativamente. Aprecio tu amabilidad, dijo Idalia suavemente. En este momento, estoy enfocada en sanar. No me apresuraré a tomar decisiones que puedan traer más dolor a nuestra gente. Cale asintió, con una comprensión gentil en sus ojos. Entonces volveré a verte pronto, si me lo permites. Mereces paz, Idalia, y tiempo para recordar tu propio valor. Mientras se daba la vuelta para irse, Idalia lo vio partir, sintiendo una calidez sutil que no había esperado. En medio de todo el caos y la desolación, una pequeña semilla de esperanza había sido plantada, no solo para su poder, sino para su corazón. De vuelta en el fuerte Colmillo Nocturno, la ira de Von crecía a medida que más lobos se iban silenciosamente para buscar a Idalia. La manada se estaba dividiendo,
y el futuro nunca se había sentido más incierto. Liel estaba sentada sola en su habitación en el fuerte colmillo nocturno, con las pesadas cortinas corridas contra la luz de la tarde. No había dormido bien desde la luna de sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su madre en el círculo de ejecución, tranquila, digna y desgarradoramente traicionada. Su loba diamante había estado inquieta durante horas, paseándose dentro de ella con una urgencia inusual. «Necesitas ver», susurró la loba, «necesitas entender lo que has hecho». Antes de que Lisiel pudiera protestar, una ola de energía la invadió. De repente, ya no estaba en una habitación. Estaba viendo recuerdos, pero no a través de sus propios ojos. Los estaba viendo a través de los de su madre. Sintió el agotamiento de Idalia después de largas noches cuidando a niños enfermos mientras ocultaba su dolor. Sintió el escozor de cada palabra cruel que ella y Draven le habían lanzado a su madre a lo largo de los años. Experimentó las lágrimas silenciosas que Idalia había derramado sola en sus aposentos después de ser humillada frente a la manada. Vivió el momento en que Idalia había encerrado a sus lobos la noche antes de su boda, eligiendo el amor y la protección sobre el poder. Todo por ellos. El dolor fue abrumador. Liel cayó de rodillas en el frío suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. Sentía el pecho apretado, como si algo se estuviera rompiendo dentro de ella. La llamé débil. Susurró, con la voz temblorosa. Le dije que padre solo sentía lástima por ella. Me reí con Sarafene mientras madre estaba allí sola. Los recuerdos seguían llegando. Idalia cantándole canciones de cuna de bebé, quedándose despierta durante las fiebres, defendiendo silenciosamente a sus hijos, incluso cuando Fon hablaba mal de ella. Todo mientras llevaba a dos dioses antiguos en silencio para que su familia pudiera sentirse fuerte. Liel se acurrucó, sollozando. «¿Qué he hecho?» Ella sacrificó todo y la odiamos por ello. Cuando las visiones finalmente se desvanecieron, Liel permaneció en el suelo durante mucho tiempo, llorando hasta que sus ojos se hincharon. El peso de su crueldad la oprimía como una montaña. Había sido tan ciega, tan orgullosa, tan rápida en creer las historias de su padre. Esa noche se escapó del fuerte y corrió hacia las ruinas de Colmillo Lunar. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al viejo patio donde ahora se alojaba su madre. Idalia estaba sentada en silencio cerca del jardín, con Carmesí y Diamante descansando a su lado. Levantó la vista cuando llegó Liel, su expresión suave pero cautelosa. «Madre». La voz de Liel se quebró en el momento en que habló. Cayó de rodillas frente a Idalia, con lágrimas frescas cayendo. «Lo siento mucho. Lo vi todo. Mi loba me mostró tus recuerdos. Todo el dolor que te causé. Todas las cosas horribles que dije. Fui cruel. Estaba equivocada. Por favor, perdóname». Idalia miró a su hija con profunda tristeza en sus ojos. Extendió la mano y tocó suavemente el cabello plateado de Liel, de la misma manera que lo había hecho cuando Liel era una niña pequeña. «Sé que lo sientes, hija mía», dijo Idalia suavemente, «y te perdono, pero el perdón no significa que el dolor desaparezca de la noche a la mañana». Liel levantó la vista esperanzada. «Quiero arreglar las cosas. Se lo diré a padre. Solo déjame quedarme contigo. Déjame demostrar que puedo ser mejor». Idalia negó suavemente con la cabeza, su voz llena de una fuerza tranquila. «Todavía no, Liel. La herida que dejaron tus palabras es muy profunda. Tú y tu hermano me odiaron durante años. Se quedaron de brazos cruzados mientras me sentenciaban a muerte. Necesito tiempo para sanar de eso. Necesito tiempo para recordar quién soy sin ser definida por cómo me veían». Los hombros de Liel temblaron mientras nuevas lágrimas caían. «Entiendo», susurró. «Solo te amo, madre. No lo demostré, pero lo hago». Idalia atrajo a su hija en un suave abrazo, sosteniéndola por un largo momento. «Yo también te amo. Siempre lo he hecho. Pero la curación lleva tiempo. Vuelve por ahora. Cuando esté lista, te lo haré saber». Ligiel asintió lentamente, con el corazón roto, pero comprensiva.
Se levantó y se alejó, mirando hacia atrás varias veces antes de desaparecer entre los árboles. Idalia se sentó sola una vez más, con Carmesí y Diamante, observándola con silenciosa aprobación. «Está empezando a ver», susurró Diamante suavemente. «Sí», pensó Idalia, «pero algunas heridas necesitan más que disculpas para sanar». En lo profundo del fuerte colmillo nocturno, en una cámara privada iluminada solo por velas parpadeantes, Von Thorn caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Seraphine Whitworm estaba cerca, su aura de loba blanca afilada y calculadora. Suspiró y resopló. «Está ganando seguidores cada día», gruñó Von. «Ancianos, guerreros, incluso algunos de nuestra propia gente se están escapando a esas malditas ruinas. Si no hacemos nada, se llevará todo lo que construí». Seraphine le puso una mano en el brazo. «Entonces debemos actuar rápidamente. Idalia y esas criaturas que lleva son una amenaza para todos nosotros. No podemos permitir que viva. Un accidente silencioso en el bosque, quizás, o un veneno que no deje rastro. La manada llorará por un tiempo, pero lo aceptarán como la voluntad de la diosa de la luna». Fon dejó de caminar, su rostro endurecido con fría determinación. «Sí, terminaremos con esto antes de que se haga más fuerte. Esta noche planearemos los detalles. Para la próxima luna llena, Idalia Vaspera ya no será un problema». Sin ser visto, en las sombras del pasillo justo afuera de la cámara, Draven estaba congelado. Había venido a buscar a su padre para hacerle preguntas sobre el pasado, pero lo que escuchó le heló la sangre. Sus manos temblaron mientras se apretaba contra la pared. Estaban hablando de su madre, la mujer a la que había faltado al respeto durante años, la que acababa de revelar que llevaba la fuente de su propio poder, la mujer que lo había criado con amor silencioso mientras él la llamaba débil. Una tormenta de emociones lo atravesó. La lealtad a su padre luchaba con una profunda y creciente vergüenza. Su lobo carmesí se agitó inquieto en su interior, oponiéndose a la idea de dañar a quien le había dado ese mismo poder. «Ella nos protegió», susurró su lobo, «y le pagamos con crueldad». Draven se escabulló en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Corrió por el bosque, dividido entre todo lo que había creído y la verdad que lentamente lo estaba destrozando. Para cuando llegó a las ruinas de Colmillo Lunar, lágrimas de frustración le picaban en los ojos. Idalia estaba sentada junto a un pequeño fuego con Carmesí y Diamante descansando cerca. Levantó la vista cuando su hijo se acercó, la sorpresa parpadeando en su rostro. «Draven», dijo suavemente. Se detuvo a unos metros de distancia, respirando con dificultad. «Padre», resopló, «y Seraphine». Su voz se quebró. «Están planeando matarte. Quieren hacerlo en silencio para que la manada no se vuelva contra ellos. Yo lo escuché todo». Idalia permaneció tranquila, aunque la tristeza llenó sus ojos. No dijo nada por un largo momento. Draven cayó de rodillas, con la cabeza inclinada. «Sé que no merezco advertirte, no después de todo lo que dije e hice, pero no podía quedarme en silencio. Ya no». Carmesí levantó su cabeza de fuego, observando a Draven de cerca, pero sin decir nada. La voz de Diamante fluyó suavemente en la mente de Idalia. «Está dando su primer paso hacia la verdad. Guíalo con delicadeza. La violencia no es la respuesta que buscamos». Idalia se levantó y se acercó a su hijo. Le puso una mano suave en el hombro. «Gracias por venir a advertirme, Draven». Eso requirió coraje. Draven levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Ya no sé qué hacer. Todo lo que padre me enseñó, ahora se siente como mentiras». La voz de Idalia se mantuvo firme y amable. «No buscaré venganza. No me convertiré en lo que ellos temen. Carmesí y Diamante me aconsejan que sea sabia, que me proteja sin traer más dolor a la manada. Nos prepararemos cuidadosamente, pero no con derramamiento de sangre». Le apretó ligeramente el hombro. «Ahora tienes una elección, hijo mío. La misma elección que yo hice hace muchos años. Elige con tu corazón, no con ira». Draven asintió lentamente, abrumado. Este pequeño acto de advertir a su madre fue el comienzo de su largo viaje de regreso.
el primer paso real en su redención. Mientras dejaba las ruinas esa noche, el peso sobre sus hombros se sentía a la vez más pesado y más ligero. Idalia se volvió hacia sus lobos, su expresión pensativa. Nos moveremos con sabiduría, les dijo en silencio, no con furia. El camino por delante todavía era incierto, pero por primera vez no se sentía completamente sola. Las ruinas de Colmillo Lunar se sentían más pesadas esa noche. Una suave lluvia acababa de pasar, dejando las antiguas piedras brillando bajo la luz de la luna. Idalia estaba de pie cerca del viejo jardín, su corazón latiendo con fuerza mientras sentía que se acercaban. Había enviado un mensaje a través de un anciano de confianza, pidiendo a sus dos hijos que vinieran solos. Liriel llegó primero, con el cabello plateado húmedo y los ojos ya rojos. Draven la siguió poco después, con los hombros tensos y la expresión cautelosa. Se pararon a unos metros de su madre, el aire denso de dolor no expresado. Idalia los miró a ambos, sus hermosos y rotos hijos, y sintió que su pecho se apretaba. Carmesí y Diamante permanecieron cerca, silenciosos, pero vigilantes. Gracias por venir, dijo Idalia en voz baja. Hay cosas que necesito que escuchen, todas ellas. Idalia respiró hondo. Comenzó a hablar, su voz suave pero firme, llevando el peso de 20 años. Cuando su padre me pidió que me casara con él, estaba de luto por mis padres. La manada se estaba desmoronando. Acepté porque creía que traería la paz. Pero llevaba a los lobos dobles dentro de mí, poderes antiguos que podían proteger o destruir. Sabía que si los revelaba, podría desatar nuevas guerras. Así que la noche antes de la boda, tomé una decisión. La voz de Idalia tembló ligeramente. Construí una jaula en lo profundo de mi alma y encerré a Carmesí y Diamante. No porque estuviera avergonzada, sino porque amaba a la familia que esperaba que nos convirtiéramos. Lo hice por ustedes, para que pudieran crecer con un padre fuerte y una manada unida, para que no tuvieran que cargar con el peso de un poder peligroso. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba. Cada día durante 20 años, escuché sus voces pidiendo ser liberados. Sonreí cuando su padre me llamó inútil. Me quedé en silencio cuando ambos se burlaron de mí. Los consolé cuando estaban enfermos. Celebré sus primeras transformaciones. Los amé con todo lo que tenía, mientras ustedes me miraban como si no fuera nada. El rostro de Liel se arrugó. Para, susurró. Pero Idalia siguió adelante, la verdad brotando como una presa contenida que finalmente se rompía. Los vi reír con Sarafene mientras se preparaban para ejecutarme. Mis propios hijos se pararon junto al hombre que me quería muerta. Y aún así protegí mi secreto porque no quería que sufrieran las consecuencias. Un sollozo escapó de Liel. Cayó de rodillas en la hierba mojada, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento mucho, madre. Te llamé débil. Dije que eras lamentable. La elegí a ella por encima de ti. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Draven permaneció congelado, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Su lobo carmesí rugía en su interior, dividido entre el padre que había adorado y la madre que había sacrificado todo por él. Lo defendí, dijo Draven, su voz áspera por la emoción. Creí cada palabra que dijo sobre ti. Me quedé allí mientras te ponían cadenas. Y ahora descubro que todo fue por tu sacrificio. ¿Cómo se supone que voy a vivir con eso? Idalia se acercó. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas ahora. No espero que me perdonen fácilmente, ni a ustedes mismos, dijo. Yo también cometí errores. Me quedé en silencio demasiado tiempo. Pero quiero que sepan esto. Nunca dejé de amarlos. Ni un solo día. Liel se arrastró hacia adelante y rodeó la cintura de su madre con los brazos, sollozando incontrolablemente. Por favor, no te merezco. Fui tan cruel. Lo siento mucho. Draven se dio la vuelta, respirando con dificultad mientras luchaba contra sus propias lágrimas. La guerra dentro de él era visible, la lealtad a su padre chocando violentamente con una culpa aplastante hacia la mujer que le había dado todo. Ya no sé quién soy.
susurró. No sé a quién creer. Idalia extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. No tienes que decidir esta noche. Solo sabe que la verdad está aquí ahora, y sigo siendo tu madre, incluso si nos lleva tiempo sanar. Los tres se quedaron juntos en las ruinas, lágrimas, dolor, acusaciones y amor, todo enredado en un momento crudo y desgarrador. La primera confrontación familiar real que habían tenido. Dolió, pero por primera vez fue honesta. Los días que siguieron a la confrontación emocional trajeron un nuevo ritmo a la vida de Idalia en las ruinas de Colmillo Lunar. Cada mañana, mientras el sol salía sobre las antiguas piedras, salía al patio abierto para entrenar con sus lobos. Carmesí y Diamante se paraban ante ella, ya no solo voces en su mente, sino guardianes poderosos y visibles. Al principio, Idalia se sentía torpe e insegura. 20 años de supresión habían oxidado su conexión con ellos. Pero con una guía paciente, comenzó a moverse de manera diferente. Siente el fuego dentro de ti, la animó Carmesí, sus formas llameantes rodeándola. No necesitas luchar con ira. Deja que el poder fluya naturalmente. El equilibrio es la clave, añadió Diamante suavemente, su pelaje cristalino brillando. Fuerza sin crueldad, poder con propósito. Idalia practicó invocar pequeñas ráfagas de su energía, llamas carmesí que calentaban en lugar de quemar y escarcha de diamante que creaba barreras protectoras de luz. Con cada sesión se sentía más fuerte, más completa. La luna silenciosa e invisible se estaba transformando lentamente en la mujer que siempre debió ser. Una tarde clara, Idalia hizo su primera reclamación pacífica. Acompañada por un pequeño grupo de lobos que habían elegido seguirla, caminó hacia las fronteras del sur del antiguo territorio de su padre, tierras que una vez pertenecieron a la manada Colmillo Lunar. No hubo batallas ni desafíos. Simplemente se paró al borde del bosque y dejó que su presencia se sintiera. Los lobos que aún vivían en esas tierras se acercaron uno por uno. Muchos inclinaron la cabeza en señal de respeto cuando vieron a Carmesí y Diamante. Estas tierras han esperado lo suficiente, dijo Idalia suavemente. No vengo a tomar por la fuerza. Vengo a restaurar lo que se perdió. Cualquiera que desee vivir en paz aquí es bienvenido. Varias familias eligieron unirse a ella ese mismo día. Cuando el sol comenzó a ponerse, Cale Stormage apareció en la frontera, trayendo suministros y pan fresco de su propia manada. Había estado visitando con más frecuencia últimamente, siempre respetuoso, siempre ofreciendo un apoyo silencioso sin presiones. Te ves más fuerte cada vez que te veo, dijo Cale con una cálida sonrisa mientras dejaba la canasta. Había una gentileza en sus dos ojos que hacía que el corazón de Idalia se sintiera más ligero. Ella le devolvió la sonrisa, un suave sonrojo tiñendo sus mejillas. Me siento más fuerte. Por primera vez en 20 años, no estoy ocultando quién soy. Es liberador. Cale caminó a su lado por las tierras recién reclamadas. Nunca necesitaste sacrificar tu luz para ser amada, Idalia. Mereces a alguien que vea todo tu poder y aún así elija estar a tu lado, no por encima de ti. Sus palabras se asentaron cálidamente en su pecho. No había ninguna exigencia en ellas, solo una sinceridad silenciosa. Por primera vez en décadas, Idalia se permitió imaginar un futuro donde el amor no requiriera que ella se hiciera más pequeña. Sus conversaciones eran simples, sobre la tierra, sobre la curación, sobre segundas oportunidades, pero llevaban una creciente ternura que ambos sentían. De vuelta en el fuerte Colmillo Nocturno, la situación era muy diferente. La frustración de Vaughn crecía con cada informe. Más guerreros y familias se iban silenciosamente para unirse a Idalia. Incluso algunos de sus ancianos más leales habían comenzado a cuestionar sus decisiones. Su control se estaba desmoronando, y el miedo en sus dos ojos era cada vez más difícil de ocultar. Sarafene intentó animar a los que quedaban, pero la energía en el fuerte había cambiado. La celebración de su llegada se había desvanecido en susurros inquietos. Al caer la noche sobre las ruinas de Colmillo Lunar, Idalia estaba de pie en un alto balcón de piedra,
mirando el territorio recuperado. Carmesí y Diamante estaban orgullosamente a cada lado de ella. «Estás resurgiendo», dijo Carmesí con orgullo, «y lo estás haciendo con honor», añadió Diamante suavemente. Y Dalia sonrió en silencio, sintiendo la calidez de nuevos comienzos. Estaba sanando, se estaba haciendo más fuerte. Y por primera vez, realmente creía que podía construir algo hermoso de las cenizas de su antigua vida. La confrontación final llegó al amanecer, 3 días después. Von marchó sobre las ruinas de Colmillo Lunar con sus lobos leales restantes y Sarafine a su lado. Su rostro estaba contraído por la desesperación y la rabia mientras se detenía al borde del patio. «Idalia», gritó, «esto termina hoy. ¿Dejarás estas tierras o enfrentarás las consecuencias?» Idalia dio un paso adelante, tranquila y radiante. Carmesí y Diamante la flanqueaban, su poderosa presencia sentida por todos. Detrás de ella estaban los lobos que habían elegido seguirla, incluido Cale Stormage, que permanecía silenciosamente a su lado. Liel y Draven se pararon entre los dos lados, atrapados en el medio. La tensión en el aire era densa. Fon señaló a Idalia. «Nos engañó a todos. Es un peligro para esta manada. Únanse a mí ahora, hijos míos, y terminaremos lo que empezamos». Liel miró a su padre, luego a su madre. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras daba un paso atrás. «No, padre», dijo, su voz temblorosa, pero clara. «No haré esto más». Draven se paró junto a su hermana, con los puños apretados. Su lobo carmesí surgió con conflicto, pero finalmente habló. Suspiró. «Hemos estado equivocados en todo». Frente a toda la reunión, tanto Liel como Draven caminaron hacia su madre y se arrodillaron ante ella. Bajaron la cabeza en completa sumisión. «Madre», dijo Liel, su voz quebrándose, «fui cruel contigo durante años. Me burlé de ti. Me quedé de brazos cruzados mientras intentaban matarte. Por favor, perdóname. Quiero ser tu hija de nuevo, si todavía me aceptas». Los hombros de Draven temblaron mientras luchaba por contener las lágrimas. «Lo defendí cuando debería haberte defendido a ti. Nos diste todo y te lo devolvimos en la cara. Lo siento, madre. Lo siento mucho». La vista de los orgullosos gemelos arrodillados ante la mujer que una vez habían llamado inútil conmovió a muchos lobos hasta las lágrimas. Un pesado silencio emocional cayó sobre las ruinas. Idalia miró a sus hijos con lágrimas en los ojos. Extendió la mano y colocó suavemente una mano en cada una de sus cabezas. «Los perdono», dijo suavemente. «A ambos. El camino hacia la curación será largo, pero lo recorreremos juntos». Luego se volvió hacia Von, que estaba atónito y furioso. «Esta manada ha visto suficiente dolor», continuó, su voz con una fuerza tranquila. «No te destruiré, Von. No me convertiré en lo que intentaste hacerme. Quedas exiliado. Tú y Sarafine pueden abandonar estos territorios y no volver jamás. La diosa de la luna juzgará a sus elecciones». Von la miró con incredulidad. Por un momento pareció que podría luchar, pero cuando vio a la mayoría de los lobos de pie con Idalia y a sus propios hijos arrodillados ante ella, sus hombros se hundieron. Con una última mirada amarga, se dio la vuelta y se fue. Sarafine lo siguió en silencio. Mientras desaparecían en el bosque, los lobos restantes inclinaron la cabeza hacia Idalia. Idalia ayudó a sus hijos a levantarse y los abrazó. Por primera vez en muchos años, se abrazaron como una familia. Rota, en proceso de curación, pero finalmente honesta. En los días que siguieron, Idalia fue coronada la verdadera luna reina de las manadas unidas de Colmillo Lunar y Colmillo Nocturno. Gobernó con sabiduría, justicia y la guía de Carmesí y Diamante. La manada comenzó a sanar, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Liel y Draven trabajaron duro cada día para recuperar la confianza de su madre. Su viaje de redención fue lento y a veces doloroso, pero se presentaron consistentemente, aprendiendo a escuchar, a disculparse y a ver a su madre como la mujer extraordinaria que siempre había sido. Cale Stormage se mantuvo cerca del lado de Idalia. Su vínculo creció suavemente, lleno de conversaciones tranquilas,
paseos compartidos por las tierras recuperadas y el tipo de amor que no pedía ningún sacrificio. Por primera vez, Idalia se permitió ser amada por exactamente quien era. Bajo la luz de una pacífica luna llena, Idalia estaba de pie en el balcón del restaurado Fuerte Colmillo Lunar, mirando su territorio. Carmesí y Diamante estaban orgullosamente a su lado. «Lo hiciste bien», dijo Carmesí con profundo orgullo. «Elegiste la curación sobre el odio», añadió Diamante suavemente. «Esa es la verdadera fuerza». Idalia sonrió mientras sentía la firme presencia de Khalil acercándose detrás de ella. Sus hijos estaban sanando, su manada se estaba fortaleciendo, y su corazón finalmente estaba libre. La luna que una vez había sido sentenciada a muerte, ahora reinaba con gracia, amor y un poder silencioso. Y así comenzó un nuevo y más brillante capítulo para todos ellos. Fin. Nota del autor. Gracias desde el fondo de mi corazón por seguir el viaje de Idalia. Esta historia nació de la idea de que las personas más fuertes son a menudo las que llevan las cargas más pesadas en silencio, especialmente las madres. El sacrificio, el dolor y el eventual ascenso de Idalia representan tantas fortalezas silenciosas que no siempre vemos en nosotros mismos o en los demás. Quería escribir una historia sobre traición y desamor, pero también sobre curación, perdón y elegir la misericordia, incluso cuando el mundo espera venganza. El camino hacia la redención para Liesl y Draven no es instantáneo ni fácil, porque el cambio real nunca lo es, pero es posible. Si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o forzado a atenuar tu luz por los demás, espero que la historia de Idalia te haya recordado que tu valor nunca dependió de cómo te veían los demás. Tu poder siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para surgir. Gracias por sentir con estos personajes y por creer en las segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite un mensaje de fuerza y sanación. Hasta el próximo cuento, a la luz de la luna, con calidez y gratitud.